¿Lo vio qué? Lo vio antes. Gloria al nombre de Jesucristo. Vamos a ver dónde nos quedamos. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre de Jesucristo. En el versículo 30, nos quedamos en el 30. Gloria al nombre de Jesucristo. Estamos aquí. Le bendiga. Estamos en el 30. Dice, pero siendo profeta, hablando de David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. O sea que el mismo Dios, amén, el mismo Dios, gloria al nombre de Jesucristo, le revela a David, y por eso es que David entonces lo ve antes, por eso es que escribe en el libro de los Salmos acerca de quién, de Jesucristo. Joel habló de Cristo, David, gloria al nombre de Jesús, también habla de Jesús. Y hermano, cuando usted va por la Biblia desde Génesis hasta el último libro, Zacarías del Nuevo Testamento, toda la Biblia te habla de Jesucristo. Ahora bien, dice en el 33. No, nos quedamos en el 31, vamos al 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis hoy. Está hablando del Espíritu Santo de Dios. Porque David no subió al cielo, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios, o sea, el Padre, le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. El mismo Padre ha posicionado al Hijo donde la iglesia no lo quiere posicionar hoy. Qué terrible. Ahora bien, dice que el 37 es que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese. Aquí es donde viene esto, que es que la iglesia no se puede tragar esto. Voy a borrar aquí. En esto la iglesia tiene problemas. Pedro dijo, bautícese cada uno en el nombre de Jesús. La vianda que la iglesia trinitaria no puede pasar. Bautícese, primero que había que hacer era arrepentirse. Y luego bautizarse en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Dice en el 38, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y entonces, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo de Dios. O sea que cuando nos bautizamos en el nombre de Jesús, recibimos el perdón de pecado. Por eso fue que Gedeón, lo que leímos en Jueces, tenía que presentar el sacrificio y ponerlo encima de la peña, encima de la roca, que era Cristo. Una vez fue consumido, gloria al nombre de Jesucristo, recibió el perdón de pecados. Después que viene el perdón de pecados, dice la Biblia que viene el don del Espíritu. Gloria al nombre de Jesucristo.
Mateo 28, 19. Vamos a Mateo 18, 29. Mateo. 28, 28, entonces 18. 18. Cuando dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esa fue la enseñanza de Jesucristo. Pero en el tema anterior hablamos de que Jesucristo en Juan capítulo 16 le dice a los discípulos, muchas cosas no se las voy a poder explicar porque no las van a poder sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os hará saber todas las cosas. En Hechos capítulo 1, en el versículo 2, gloria al nombre de Jesús, dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. O sea, que el mismo Cristo, el mismo Jesús, ya cuando muere, que resucita, junto con el Espíritu, dice la Biblia que empezó a darle mandamientos nuevos a los apóstoles. ¿Por qué? Porque cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. El Espíritu los va a guiar a ustedes a toda la verdad. Porque dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 5 que la verdad es el Espíritu. Pero el Espíritu nos revela cuál es la verdad de Jesucristo. Y Jesucristo es quien abarca todo en la iglesia. Entonces, ahora bien, cuando nosotros, este es el problema trinitario, te lo voy a explicar. Padre, Hijo y el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? En Génesis nosotros fuimos hechos imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, el ser humano tiene que un cuerpo, una alma y un espíritu. Hasta ahí vamos bien. Esta es la imagen y la semejanza que nosotros tenemos con Dios. Entonces, según la Trinidad y según los trinitarios, según la doctrina de la Trinidad, los tres siempre tienen que estar juntos para hacer su función. Pero la Biblia no establece eso. Ahora bien, te voy a poner este ejemplo. Voy a borrar aquí un poco. Aquí Jesucristo y el mismo Espíritu le dieron mandamiento a los apóstoles. Pero vamos allá. Vamos a explicarlo de una manera sencilla para que nos podamos entender. Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuerpo, alma y espíritu. Según el término trinitario, los tres siempre tienen que andar juntos. Ahora bien, según la Biblia, o según la Escritura, dice la Biblia, Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. Se está hablando de uno. No porque no existan los tres. Vamos a prestar atención. En Él, vuelve a hablar de Él, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Ahora bien, en el versículo 10, Juan capítulo 1, versículo 10, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo
no le conoció. Por él, está hablando de él, no está hablando de los tres, está hablando de él. ¿Por qué? Porque la Biblia puede solamente hablarte de Jesucristo y enseñarte que es Dios. La Biblia te puede hablar del Padre y enseñarte también que es Dios. Pero según la Trinidad siempre tenemos que andarlo juntos. Esto es un término, amado hermano, esto es un término que ha enseñado la Iglesia Católica. ¿Para qué? Para que la Iglesia Cristiana también lo aplique dentro de la Iglesia, pero no es un término bíblico. No es un término que usted no escucha a nadie. Si usted va a la Biblia y usted lee los evangelios que fueron escritos, digo, las cartas que fueron a las iglesias, mi alma adora el que vive, por coger un libro random. Si tú vas a Primera de Corintios, por poner un ejemplo, capítulo 1, que es la salutación, que es el saludo, Pablo habla y se dirige y empieza, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y los hermanos Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesús, Señor de ellos y nuestro. Fíjate que la iglesia de Corintios, la carta como Pablo se presenta, solamente se presenta en el nombre de Jesucristo. Cuando vas a Romanos, cuando vas a Efesios, cuando vas a la otra, dice que y le damos gracias al Padre por nuestro Señor Jesucristo. No te menciona el Espíritu, no quiere decir que el Espíritu no esté. Pero entonces bien, dice la Biblia también, para explicarte un poco, para seguir, dice la Biblia que María cuando concibió, si nosotros leemos la Biblia y nos quedamos en la Biblia, ¿quién fue el que vino sobre María para que María concibiera y tuviera a Jesús? ¿El Padre? No, la Biblia dice que fue el Espíritu Santo de Dios. Entonces el Espíritu hizo la función ¿de quién? Del Padre. Y ahí fue que entonces ¿qué? Jesús vino como hombre. Y como el Espíritu, como María concibió del Espíritu, ¿quiere decir que el Padre no existe? Negativo. Pero es que como los tres no son tres, los tres son uno. ¿Y qué es lo que pasa? Que cada uno de ellos puede trabajar individualmente siguiendo la voluntad de uno o del otro. En el mismo plan, porque siguen siendo uno. Cuando usted tiene cuerpo, alma y espíritu, y yo lo veo a usted de frente, yo no veo su cuerpo, su alma y su espíritu. Yo veo su cuerpo y me dirijo hacia su cuerpo. Pero no quiere decir que usted no tenga ni su espíritu, ni tenga su alma. Entonces es lo mismo con Cristo. Cuando usted se dirige a Cristo, no quiere decir ni que la presencia del Padre, ni que el Espíritu no estén con Jesucristo. Es que empezamos a ver las cosas de una manera más madura en el Espíritu. Por eso es que vemos que los apóstoles, cuando llegan al libro de los Hechos, recibiendo el mandato del Hijo y del Espíritu, los dos confrontan a los apóstoles y yo estoy seguro que le hicieron la misma pregunta. Pero tú dijiste que era en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Eso tenía que haberles contestado. Mira, es que yo no puedo decir que es mi nombre, me voy a ver una persona altiva, me voy a ver como una persona sola, yo no estoy solo. Pero cuando ahora el Espíritu Santo de Dios está, le revela a los apóstoles y le dice, todo lo que hagáis hay que hacerlo en el nombre de Jesucristo. Incluso la misma Biblia, mira si son uno, que la misma Biblia también en Juan capítulo 16 habla y dice Jesús que cuando venga el Espíritu Santo de Dios, Él me glorificará a mí. O sea que el mismo Espíritu Santo glorifica al Hijo. Por eso es que cuando se empiezan a bautizar en el nombre de Jesucristo, porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Jesucristo, dice la Biblia, ha puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Siempre la Biblia nos pone a alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Jesús.
Felipe en un momento dado, lo mismo que te estoy diciendo, cuando yo te veo a ti de frente o yo te voy a llamar, yo no te digo, mira fulano, fulano cuerpo, fulano espíritu y fulano alma, ¿pueden venir acá? No, Felipe en algún momento le dijo a Jesucristo, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Jesús mismo le dice, tanto tiempo que estoy con vosotros, no porque Jesucristo era el Padre, pero es que son uno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Iglesia Católica inventó estos tres términos para separarlos. Y la Iglesia Cristiana la adoptó. Se salió del fundamento de ¿qué? De la Biblia. Porque si a nosotros en las iglesias desde pequeños no nos hubieran enseñado una Trinidad, nunca lo hubiéramos conocido. ¿Por qué? Porque la Biblia no habla de ninguna Trinidad por ningún lado. La Biblia siempre dice, tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu. Pero estos tres, no dice son tres, dice son uno. Ahora mismo Jesús, dice la Biblia, que está el Padre sentado en el trono. Pero dice que Jesús está a la diestra también. Y no se habla de dos tronos como si fueran dos reinos divididos. Se habla de un solo trono en el cielo. ¿O no? Digo, eso es lo que dice la Biblia. Si usted tiene un libro teólogo o algo que diga otra cosa, ¿verdad? Pues ya eso es otra cosa. Pero la Biblia, los mismos apóstoles empiezan a moverse de una manera cristocéntrico. Cuando nosotros somos cristocéntricos, que aprendemos que somos de Cristo, la iglesia de Jesucristo empieza a moverse alrededor de lo que es Cristo. Y entonces, como dice la Biblia, entonces Pedro le dice en su primer discurso como pastor, arrepiéntanse, era lo primero que había que hacer. Toda persona, el primer paso para llegar al cristianismo es el arrepentimiento. Y luego bautícese. La Biblia también habla de que el bautismo es para conciencia de pecado, pero bautícese en el nombre de Jesús y entonces el don del Espíritu viene sobre nosotros. La iglesia tiene que aprender a madurar en el Espíritu y a ver las cosas, amado hermano, como verdaderamente le enseña el Señor a través del Espíritu Santo de Dios. La iglesia tiene que entender, a veces nosotros leemos muchas cosas y las cogemos muy literales y tenemos que verlas en el Espíritu. Tenemos que entender que cuando habla del templo, sí, Salomón le edificó un templo grandísimo y un montón de cosas, pero la Biblia entonces establece que el verdadero templo somos nosotros. Donde verdaderamente el Espíritu Santo de Dios viene a habitar es en nosotros. Pero una persona que toma las cosas literal piensa que el templo solamente son las estructuras que piensa. Por eso es que Jesús dice que donde hayan dos o más en mi nombre reunidos, allí ¿qué? Allí yo estaré. Entonces, amado hermano, por eso es que el término no es la negación del Padre ni del Espíritu. Es que este término fue inventado por una secta satánica que sabemos que hoy en día la Biblia establece que es la gran ramera. Pues la Biblia dice que si aún viniera un ángel del cielo a predicar un evangelio diferente, se ha llamado anatema. Pero estas cosas hacemos como el pueblo de Israel, como nos gustan, como son palabras nuevas, como son palabras para impresionar, como son palabras, ¿verdad?, que quizás pues explican algo por decir, ¿verdad?, por utilizar algún término. Pero mi hermano, cuando nos centramos en la Biblia, nosotros entendemos que para nosotros los gentiles, no para el pueblo de Israel, para nosotros los gentiles, nuestro Dios viene siendo Jesucristo. Y gracias a Cristo es que nosotros conocemos que hay un Espíritu y que hay un Padre. Pero el centro de nosotros, de los gentiles, es Jesús. Por eso fue que los judíos no lo quisieron, porque no era el centro de ellos. Entonces hay algunas cosas que nosotros actuamos como los judíos. A veces como que sí, a veces como que no. Entonces tenemos que decidirnos. O seguimos la palabra un 100% como nos las enseña. Por eso es que es importante, hermano Ángel, que nosotros no cojamos un versículo y de eso, ¿verdad?, entendamos que eso es toda la doctrina. Que es lo que hoy en día las iglesias hacen. Entonces, cogemos un versículo y solamente de un versículo, y obviamente no digo que es que tú lo estés haciendo, sino lo estoy explicando de manera general. Y es que a veces nosotros cogemos un versículo y pensamos, mira, la bautista, la adventista, la pentecostal, los mormones, los testigos de Jehová,
los mitas, toda esa gente, cuando tú buscas el centro de esa gente, no es Cristo, es un versículo de la Biblia. Un versículo de la Biblia, no es la escritura completa, es un versículo de la Biblia. Y ponte a buscar que todas las prácticas que se utilizan es por un versículo de la Biblia. Por uno. Porque hay danzas en la iglesia. Porque David danzó. Porque David danzó. Pues ya, ahora hay un ministerio de danza. Un versículo de la Biblia. Quieren hacer un orden de culto. Por eso es importante que entonces nosotros veamos el libro de los Hechos y aprendamos de cómo fue que la primera iglesia se estructuró. Se hablaba, se aprendía, cómo ellos se pasaban. Dice la Biblia que siempre estaban unánimes orando, unánimes rogando, en oración, en ayuno. Y el Espíritu Santo de Dios los seguía llenando. El Espíritu Santo de Dios les seguía revelando. El Espíritu Santo de Dios seguía guiándolos a toda verdad y a toda justicia para que pudieran acercarse cada día más y más y más a ¿quién? A Jesucristo. Gloria al nombre de Jesucristo. Ahora bien, dudas o preguntas. A lo que usted me escribe, vamos a seguir. Dice en el 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. O sea que todo el mundo permanecía ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Lo que los apóstoles estaban enseñando, lo del bautismo de Jesucristo y lo de enseñar de Jesucristo, todo el pueblo permanecía ahí. Versículo 43. La vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El mismo Cristo añadía cada día los que habían de ser salvos. Ahora bien, esta es la vida de los primeros cristianos. Ahora búscate en las iglesias si verdaderamente siguen la escritura. Dice que tenían todas las cosas en común, que perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan, las casas y comían juntos. ¿Verdad? Partían el pan en las casas, comían juntos, alabando, ¿verdad? Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Ahora búscate en las iglesias quién tiene 2 casas y vende una y se la da al prójimo que no tiene. Búscate quién tiene más de 2 o 3 carros y al que no tiene le da uno. La verdadera iglesia. La verdadera iglesia, mi hermano. Cuando buscamos las escrituras, dice que repartían, que estaban todos unánimes. Búscate en las iglesias que ya entre los hermanos quieren compartir los unos con los otros. A veces le invita a la gente, no quiere salir. Busca cuál es la armonía que hay dentro de la iglesia, que verdaderamente ya no está. Si no es en la iglesia, no confraternizamos. Pero invita a la gente, mira, vamos para casa que vamos a compartir ahí. Ay, es que pues no puedo, siempre hay un pero, siempre hay algo. Busca las primeras iglesias. ¿Quién hoy en día está vendiendo el que tiene 2 o 3 casas? ¿Qué es lo que hacen? Las alquilan. Mi hermano, pero eso es lo que yo vivo y esto y lo otro. Pero es que el verdadero evangelio me enseña que la necesidad de cada uno había que suplirla. Tú no tienes casa, toma la casa. El verdadero evangelio está aquí en el libro de los Hechos. Y esta es la palabra del Señor. Así que dudas o preguntas, gloria al nombre de Jesucristo. Si tiene alguna duda o alguna pregunta, gloria al nombre de Jesucristo. Si no oramos, alabado sea el nombre de Jesucristo, no se quede con duda.
Si no, pues para el próximo sábado, pues me la hace, gloria al nombre de Jesucristo. O me testea si no me quiere escribir por aquí. Me escribe por Facebook si no tiene mi número, gloria al nombre de Jesucristo.